La oposición preferiría que este debate no se viera completo, porque subieron a la tribuna de la Comisión Permanente este 5 de agosto a jurar que México se vuelve una dictadura, que los lineamientos de derechos de las audiencias son una ley censura, que Morena quiere callar a los medios. Y entonces, en pleno reclamo, un diputado reprodujo un audio, escúchenlo, y cito las palabras textuales atribuidas al líder del PRI, Alito Moreno. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Los mismos que hoy se envuelven en la bandera de la libertad de expresión. Fernández Noroña se los recordó con el artículo 61 constitucional en la mano. Pueden decir lo que quieran en tribuna y nadie los reconviene. La misma oposición que en 2017 aprobó una reforma para debilitar a las audiencias, reforma que la Suprema Corte tumbó por inválida. Hoy descubrieron su amor por la democracia. Véanlo ustedes mismos. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Usted pensaría, y ustedes pensarían, que estas son palabras de un criminal. Pues no. Son las palabras de Alito Moreno, senador, que para muchos sí es un criminal. Imagínense ustedes, la oposición sin agenda política, la oposición sin rumbo político, la oposición construyendo nuevamente una narrativa de comunicación para inventarse algo que no existe. El artículo 6 constitucional es claro, los derechos de audiencia son fundamentales en el ejercicio del derecho a la información. Ah, no, pero ahí vemos a los del PRIAN decir, es que nos van a multar por decir algo en la radio, en la televisión. ¡Falso! Es que el gobierno va a censurar los contenidos. ¡Falso! Hay 3 elementos de sanción: no tener un código de ética, no nombrar un defensor de las audiencias y no tener un mecanismo definido. Nada más. No existe otra función de la sanción. El debate de la famosa o mal denominada ley censura es una falacia de la derecha, del PRI y del PAN. Pero me queda claro quiénes podrían oponerse a que no se digan mentiras en los medios de comunicación. Pues ellos. ¿Quiénes podrían oponerse a que no se introduzca la publicidad como contenido? Pues quienes usaron a un gobernador antes del 2011 que presentaba contenidos publicitarios como si fueran parte de la información, engañando a la gente. Claro, van a decir es que el pueblo es sabio, claro que es sabio, pero lo que no se vale es presentar imágenes de Sinaloa como si fuera Yemen. Y ese es el problema. El problema es que hoy la oposición, en su derrota moral, no encuentra temas que le hagan bien al pueblo de México y vuelven a inventarse una mentira tras otra. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Arturo Ávila. A continuación tiene el uso de la tribuna la diputada María Teresa Ili Díaz. Tiene la palabra por 2,5 minutos. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Hay una frase que resume este debate. La verdad no necesita censura. Lo que necesita es que se deje de manipular. Porque eso es exactamente lo que hoy está haciendo esta oposición tan chafa, manipular. Han querido convencer al país de que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias son un instrumento de censura impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es falso y lo saben. Los lineamientos no nacen de un capricho político. Son resultado de una obligación prevista en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y además se encuentran en una consulta pública. Pero como los hechos no les favorecen, prefieren fabricar miedo. Yo les hago una pregunta muy sencilla. ¿En qué artículo está la censura de la que tanto han hablado? Porque yo sí leí el documento y el artículo 2
establece expresamente que estos lineamientos no podrán interpretarse para restringir la libertad de expresión, la libertad editorial, ni para ejercer censura previa sobre ningún contenido. Ahí debería de terminar la discusión, pero no termina porque nunca les interesó discutir el contenido. Les interesa construir una narrativa de miedo, una total mentira. Y resulta todavía más cínico que quienes hoy se quieren presentar como defensores de la libertad de expresión son los mismos que en el 2017 aprobaron una reforma para debilitar los derechos de las audiencias, reforma que años después incluso fue declarada inválida por la Suprema Corte. Cuando les convenía quitar derechos, guardaron silencio. Hoy que esos derechos se restituyen, descubrieron de repente su amor por la democracia. ¡Qué conveniente! Lo que realmente les incomoda no es la regulación. Lo que les incomoda es que la ciudadanía pueda distinguir entre una noticia, entre una opinión y entre la propaganda disfrazada de información. Porque durante muchos años vivieron de esa confusión, pero eso ya se acabó. Aquí nadie está limitando la libertad de expresión. Lo que estamos haciendo es proteger el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a recibir información clara, diferenciada y transparente, porque una democracia no se debilita cuando la gente está mejor informada. Se debilita cuando la mentira pretende hacerse pasar por libertad. Y eso, compañeras y compañeros, no lo vamos a permitir. Termino, Presidenta, diciendo que en la Cuarta Transformación no le tenemos miedo a la verdad. Quienes le tienen miedo son ustedes, quienes durante años hicieron de la desinformación un negocio y hoy ya no pueden engañar al pueblo de México. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 5 minutos. Lo que hoy vengo a plantear no quiero arrancar desde los inicios de las transformaciones, porque no viene para eso el día de hoy. Pero sí es bueno recordar que en la última etapa del proceso democratizador de este país, desde los tiempos del verdadero chupacabras, del fraude patriótico del 88, el mismo tema, recordarán, el chupacabras, la paca, hasta el 2006 con ¿quién mató a Paco Stanley? Hasta ya lo tienen en el VIX como la muerte del PRI. Sin dejar pasar caso Paulet en el 2011, la Frida de Tlalpan, que no la verdadera de Coyoacán en el 17, el montaje Cassés, entre otros tantos que ha habido. La pura manipulación mediática, y no en balde, desde la reforma constitucional del 13, que se logra legislar para tener una información plural y oportuna, para que en el 14 se instaure el catálogo específico de derechos de la audiencia y por primera vez se empieza a hablar de este tema, que curiosamente en la segunda andanada de reformas desestructurantes que intentó ya no el PRIAN, sino ahora el Pacto contra México, obviamente es hasta después, en este segundo piso de la Cuarta Transformación y con los antecedentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tanta rasquiña les provoca, que se publica una ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que la trabajamos desde este Senado con
muchos aportes de muchos colegas. Por eso lo que hoy se discute en México son los lineamientos generales para la protección de derecho de las audiencias, y conviene decirlo con claridad desde el inicio. La ley ya existe, los derechos ya están reconocidos y el debate actual consiste en definir los procedimientos que permitirán ejercerlos de manera efectiva. Por cierto, generados también desde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y es lo que está a debate. Por eso hay que dejar en claro que estos derechos que se reconocen reciben contenidos plurales, y por eso hay que distinguir lo que es la publicidad de la programación, diferenciar la información noticiosa de la opinión, ejercer el derecho de réplica y contar con códigos de ética y defensoría de las audiencias que los propios medios tienen que crear. También, por lo tanto, se protege la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial, y establece garantías frente a la censura previa. Y eso es la diferencia esencial que alega la oposición rancia. Censurar significa decidir antes de una publicación qué puede decirse y qué debe quedar fuera de la conversación pública. Proteger a las audiencias significa que una persona pueda saber cuándo recibe una noticia, cuándo escucha una opinión, cuándo observa publicidad y qué camino puede seguir cuando un contenido afecta sus derechos. Por eso la crítica política merece la mayor protección. La investigación periodística cumple una función democrática, la libertad editorial a cada medio definir sus enfoques y prioridades, y a la vez afirmaciones sobre hechos admiten contraste, réplica y rectificación. Culmino. La libertad de quien informa y la libertad de quien recibe información forman parte del mismo derecho. Por eso, cuando la oposición rancia habla de censurar, que significa callar una voz antes de que se exprese, proteger a las audiencias en contrasentido, que es lo que propone nuestra transformación, significa reconocer su derecho a escuchar, contrastar, replicar y decidir. Y ahora sí culmino, presidente, porque este es el debate verdadero. Y cierro con una pregunta, que aquí se van a subir, se van a trepar a estar muele y muele, que es la pregunta que da sentido a todo, y con eso cierro. ¿Por qué, si los lineamientos buscan ordenar, el PRIAN grita censura? ¿Qué quieren sembrar? ¿Quién quiere sembrar y manipular a la población? Están a minutos de entrar a un debate donde vamos a dejar en claro quién censura, quién ha censurado y quién quiere la libertad y proteger a las audiencias. Mucho ánimo. Buenas tardes a todas, a todos. No que prohibido prohibir, no que benditas redes sociales, no que el régimen trataba de restringir libertades, pues la oveja era lobo y ya mostró su verdadera cara. Pero no solamente es este mamotreto de lineamientos que se van a aprobar desde el poder, que contradicen incluso lo que votaron ustedes, es solamente una parte de la construcción de una gran censura. ¿Cuántos periodistas han salido de los medios de comunicación? 53. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados? Solamente en el último mes, 3. Uno en Veracruz, otro en Oaxaca y otro en Guerrero. Solamente en el último mes. En su país del requete bien,
porque eso es lo que decía el hechicero de Macuspana, que este era el país del réquete bien. Por cierto, no sé si ustedes sepan que en estos días el Instituto de Protección a la Propiedad Intelectual acaba de sacar una resolución en contra de una editorial porque el nombre de una persona, una artista, estaba registrado y entonces le ponen una multa a una investigación que termina en un libro, le ponen una multa a esta editorial. ¿Saben quién registró eso de AMLO? El hechicero de Macuspana. Y muy pronto tampoco lo vamos a poder mencionar cuando digamos que hizo un tren fallido, un aeropuerto sin vuelos, una refinería que no refina, una línea de trenes que se descarrila. Eso fue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con este señor Vidal Llerenas. La resolución es apenas de la semana pasada y afecta al editorial Random House, que sacó un libro de investigación donde mencionan a un artista y ella dijo: no me pueden mencionar porque mi nombre es propiedad privada. Esa es la censura. Esa es la censura que ustedes están llevando a ese dispositivo en la legislación electoral para que la interferencia extranjera sea causa de nulidad. ¿Cuál es la interferencia extranjera? Pues una nota. Y eso lo van a tratar de construir. Bueno, esa es la censura de ustedes. La censura es la mañanera, donde hace un año pedí derecho de réplica y no me lo han dado. Es más, en una de tantas respuestas me dijeron que no existe ese programa. Ya recurrió a 2 jueces de amparo, por cierto. Tengo por ahí, mi querida presidenta, una moción de ilustración, si pueden proyectarla. Adelante con la moción de ilustración. ¿No tiene sonido, presidenta? Sí, por favor, que la regresen. Se le dio toda la y carpeta nada más con todos los señalar anexos, que se acordó que fueran de 1 minuto y se le acepta, aunque se pasa, es 1 minuto 28 segundos, ¿sí? Ya estamos preparando todos los elementos, ya el partido tiene ya 28. Se le dio toda la carpeta con todos los anexos, todas las pruebas, contra todos los que resultan responsables. ¿Por qué? Yo no me atrevería a decir algo así si no fuera una realidad. Donde tú preguntes está sucediendo. ¿Y eso por qué es? ¿A qué se debe? Pensamos que eso se debe a la preocupación o a la intención de incidir en un proceso cuando el mismo presidente nos ha dicho, y tengo la plena confianza en él, que él de ninguna manera va a permitir eso. Entonces, a todas las compañeras y compañeros de bienestar decirles que Morena convirtió y elevó y promovió esas conductas a delito grave. Entonces tenemos que entender que no es un juego, es una cosa seria. Ya tiene el partido 28, toda una carpeta que le entregué para ese propósito. Y lo que vamos a hacer es que simplemente se tomen las acciones. ¿Y el CEPADE? Tendrá que presentarse ante la autoridad. Lo primero es que yo respeto a la dirigencia del partido, por eso las entregué a ellos. Porque tienen que actuar, porque ahí se pueden haber cometido ya algunas violaciones importantes a la ley. Bueno, pero ¿por qué no? Los que quieren que me vaya yo son los que están perdiendo. Gracias, presidenta. ¿Eso es opinión o es noticia? Porque ahí quien es hoy actualmente el secretario de Economía de este país denuncia a quien era secretaria del Bienestar y hoy es presidenta de Morena. ¿De qué la denuncia? De corrupción. ¿De qué la denuncia? De usar los programas sociales para favorecer a una candidata que obviamente él no era en aquel juego de las famosas corcholatas. ¿Eso es información o es noticia? ¿O qué pasa con ese montaje
que se hizo en una gasolinera de Culiacán, donde hacen parecer que hay una ejecución del señor Cuen, y sale la procuradora de ese estado y dice: no lo ejecutaron en otro lado, lo ejecutaron en la gasolinera. Bueno, ¿esa es una noticia falsa o verdadera? ¿Es una noticia falsa o verdadera? Porque si yo digo que eso es falso, pues van a sacar las diligencias y los peritajes que hizo la Fiscalía de Sinaloa y decir que eso es verdadero. Y entonces la radiodifusora puede ser sancionada. Ese es el problema del reglamento que están ustedes haciendo. Yo le voy a pedir a la presidenta que este documento, que es el de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, se anexe a estos debates, porque ahí lo dice muy claro: los lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad. El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. ¿A quién? Al gobierno. ¿Cómo a quién? Como le hacía Stalin. 2, las sanciones por cada supuesta falta informativa son en exceso elevadas, hasta el 1%. Esto cuando la ley de la materia solo impone multas en 2 supuestos: no designar defensor de la audiencia y no emitir código de ética. Esos lineamientos del señor Merino se exceden de lo que ustedes votaron, pero bueno, ustedes están de acuerdo. 3, se pretende establecer un recurso de inconformidad a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos los informativos, se pueden transmitir o no. Por último, los lineamientos deben aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas. La mayoría, siempre mañosa, trata de decir que este es un debate entre la oposición, PRI, PAN, MC, y la mayoría morena. No, señores, la Cámara de la Radio también y la televisión también está en contra. Todos los medios de comunicación libres están en contra. Los periodistas están en contra. Los comunicadores están en contra. Porque se está armando, con la aquiescencia de ustedes, una censura que va avanzando. Una censura donde hay gobernadores como el de Puebla, que hace leyes para meter a los periodistas a la cárcel. Una censura donde hay un gobernador como el de Oaxaca, que hace listas negras de periodistas, él lo dijo. O como la gobernadora de Campeche, que mete a la cárcel a los periodistas. Esa es la censura que ustedes están empujando. Censura que incluso viola la ley que ustedes votan. Pero esa es la realidad de este país. El estalinismo está triunfando dentro de la mayoría y el estalinismo no le gustan otras ideas. Las referencias que les hice yo son noticia, no son opinión. El señor gobernador de Oaxaca dijo lo que dijo. La señora gobernadora de Campeche hizo lo que hizo y el señor gobernador de Puebla hizo lo que dije. Entonces, no sean comparsa de un gobierno que quiere la censura. Le agradezco, presidenta, le agradezco y les dejo esa inquietud, amigos, todos, de lo que hizo el Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, el INPI. Chéquenlo, sancionó una editorial por un hombre registrado que está en un libro que es investigación. Son ustedes representantes de una izquierda mafiosa. Gracias. Señores, señoras del PRI, del PAN, y hoy que está de moda la película La Odisea, caballo de Troya de Movimiento Ciudadano, caballo de Troya de la oposición, viven la mayor época de libertad
que hayan soñado en su vida. Aquí todas las sesiones vienen a acusarnos de cosas falsas, de manera temeraria, de forma irresponsable. Nadie está, el artículo 61 constitucional es muy claro, pueden decir lo que quieran y nadie los va a reconvenir por ello. Estamos hablando de los medios de comunicación que mienten, intrigan, tergiversan en daño de las audiencias, en daño de la ciudadanía y en daño de los que nos dedicamos a la política. ¿Por qué les molesta tanto que alguien que tiene un micrófono tenga que decir, esta es la noticia, hoy hubo sesión en la Cámara de Senadores, trataron el derecho a las audiencias? Esa es la información. Y luego ese comentador... ¿Me permite, senador, si la diputada Margarita García? Gracias, presidenta. Quisiera que por su conducto, si me puede permitir hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta una pregunta de la diputada García? Sí, le pediría solo un favor, que si pudiera hacer en el minuto 4 para poder hacer esta parte y luego poder responderle a su pregunta, si me lo permite. Sí, adelante, yo le hago la pregunta y usted me responde cuando... Muy bien. Minuto. Pero entonces, posteriormente, sí. Muchas gracias. Nosotros le señalamos cuándo. Porque sí quiero terminar esta idea. Voy a poner un ejemplo personal, perdón que así sea. La periodista Leticia Robles de Excelsior dijo que un colaborador mío era mi hijo, Emiliano González. Y yo le dije, señora periodista, usted miente, no es mi hijo. Pues yo mañana diré que niegas la paternidad. Pues ella tendría que haber demostrado lo que dice. Excelsior lo publicó en primera plana. Excelsior no se disculpó nunca con la madre, con el padre de Emiliano González. No se disculpó nunca con Emiliano, no se disculpó nunca conmigo. Bueno, sí se disculpó la periodista Robles con la madre Lilian González de Emiliano. Eso es la manera, bueno, el Universal, sacando una entrevista a un hombre, Monsiváis, que murió hace 16 años, diciendo que había tenido un amorío con el compañero presidente López Obrador, como si la orientación sexual del compañero presidente tuviera alguna relevancia en los hechos públicos del país. El Universal tuvo que disculparse, primero con la familia Monsiváis, luego con la audiencia, con sus lectores y finalmente con el compañero presidente López Obrador. Esa es una conducta permanente de los medios de comunicación porque vivimos tiempos canallas, mienten, intrigan, tergiversan, distorsionan y lo único que se les pide es ni siquiera que hablen con verdad. No es cierto que les estemos pidiendo que hablen con verdad, hay tanta libertad que pueden seguir mintiendo, intrigando, denostando. Lo único que se les pide es diferencien la información de su opinión. Y segundo, si alguien reclama, tengan un funcionario que la propia empresa designa para que uno pueda ir a reclamar que hay una mentira, que hay un daño, que hay una intriga, e inclusive si el medio insiste en su posición, por lo menos que esa persona tenga derecho a un espacio para defenderse de lo que el medio está diciendo y la audiencia pueda hacerse su propio criterio. ¿Dónde está la censura? ¿Dónde está la falta de libertad? ¿Dónde está la persecución? ¿Contra los medios o contra nadie? Pero además, en el colmo del absurdo, quieren ir a la mañanera, que es una conferencia de prensa, a pedir derecho a réplica. Aquí van a conferencia de prensa, ni vienen. Alejandro Moreno no viene nunca. Anaya prácticamente no viene nunca, van a los medios, dicen lo que quieren y es la nota de las sesiones de la Cámara de Senadores y sería absurdo que nosotros vayamos a decir, denos derecho a réplica en su conferencia, pedorra. Digan lo que quieran. El pueblo no les cree nada. El pueblo sabe que ustedes no representan nada. Se los pregunto, señores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y le hago una sola pregunta al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano. Hoy Venezuela está en el siglo XIX, perdió su independencia y soberanía, es saqueado su petróleo de manera miserable, que son recursos del pueblo venezolano.
¿En verdad PRI, PAN y Movimiento Ciudadano apuestan a que hubiera una intervención extranjera y que nos fuéramos al siglo XIX perdiendo la soberanía? ¿Es de ese tamaño su ambición de poder y su posición ruin como para seguir impulsando eso? ¿De verdad eso es lo que le ofrecen al pueblo de México? Si eso es lo que le ofrecen, recuerden lo que les pasó a los traidores a la patria en el siglo XIX. Para su fortuna estamos en el siglo XXI. Y lo peor que les puede pasar, que ya están ahí, es que sigan en el basurero de la historia. Ustedes no son oposición y no lo van a hacer nunca mientras sigan por ese camino. No tienen ninguna posibilidad de crecer electoralmente en nuestro país mientras sigan traicionando a la patria y traicionando al pueblo de México. Larga vida a la libertad de expresión. Tengan la seguridad, señoras y señores de la oposición, que mientras gobernemos, ustedes podrán seguir mintiendo, intrigando, denostando, pidiendo la intervención extranjera, traicionando a la patria, traicionando al pueblo, haciendo canalladas y ruindad, envileciendo la política, y por eso mismo no saldrán del basurero de la historia, donde tienen un bien merecido lugar. Felicidades por ello. Ya se había ido todos los de la oposición. Yo pensé que el horario del basurero de la historia era de 11 a 3, porque ya no estaba nadie. Ya vinieron algunos a hacer presencia porque sabían que íbamos a reclamar esto. ¿Por qué es tan importante este debate? El 2001, hace 25 años, Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo, llevaba 2 años prófugo de la justicia acusado de vínculos con el narco. Fue apresado y enviado al penal de alta seguridad de Almoloya, 6 años. Luego estuvo 3 años más o menos en un penal de la Ciudad de México esperando la resolución de un juicio de extradición que había solicitado el gobierno de Estados Unidos. Fue extraditado a Estados Unidos y estuvo también más o menos 6 años preso y luego se le devolvió a México para que terminara su condena en México y a esta hora, Mario Villanueva Madrid vive en arresto domiciliario en su casa en Chetumal. Fue el primer gobernador en ser procesado por vínculos con el crimen organizado. Nosotros a partir de ese momento le dijimos al PRI narcogobierno y narcopartido, nunca. Tienen 10 gobernadores sometidos a proceso y sentenciados por vínculos con el crimen organizado. Acción Nacional, que tiene una desvergüenza monumental, tiene preso nada menos que a Genaro García Luna por vínculos con el crimen organizado. Cuando usurpaba la presidencia Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, sostuve que él también estaba vinculado al crimen organizado y nunca dijimos que todo Acción Nacional estaba vinculado al crimen organizado. ¿Por qué la oposición no quiere que haya un código de ética, derechos de las audiencias, derecho de réplica, posibilidad de reclamar entre publicidad, información, opinión de los que tienen un micrófono en los medios de comunicación? Por la sencilla razón de que quieren continuar con su campaña de intriga dolosa, mentirosa, falsa, ruin, en contra de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, diciendo que estamos vinculados al crimen organizado, siguiendo las líneas que les dicta el gobierno de Estados Unidos, haciendo una tarea deleznable en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra patria y apostando todo su exiguo capital político a que de esa manera pudieran regresar al gobierno. Es realmente una situación. Permítame, senador. El diputado Reginaldo Sandoval, ¿con qué objeto? Para solicitar a través suyo, si el orador nos permite, que le realicemos una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Con mucho gusto, no me lo esperaba. Claro. Adelante, diputado, 1 minuto para formularla y posteriormente el orador 2 minutos para responderla. Muchas gracias. Senador, entendemos que estamos en la ruta de 2 visiones de nación, 2 visiones de patria, en prácticamente todo, no hay duda de eso. Pero, ¿por qué tú consideras que la oposición no logra hilar una propuesta que nos mantenga, digo, más
avispados porque no veo por dónde cuaje algo. ¿Tú a qué crees que se debe? Porque no hay tema que puedan atinarle. Sí, muchas gracias por la pregunta. Iba a poner como moción de ilustración, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, no viene nunca a las sesiones, pero va al chacalómetro que le dice. Y ahí declara, y todo lo que declara lo sacan como si hubiera estado en parte del debate. Hoy dijo que queremos intimidar a los medios y callar a la oposición. ¿Quién quiere callar a la oposición? ¿Quién quiere intimidar a los medios? Nadie. Viven la mayor libertad que hayan tenido. ¿Por qué? Es buena pregunta. ¿Por qué en cada tema mienten? ¿Por qué intrigan? ¿Por qué tergiversan? ¿Por qué sirven a los intereses del capital extranjero, de gobiernos extranjeros? ¿Por qué? Es una pregunta que debe responder el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Porque es un error. Porque ellos no están siendo oposición, están siendo traidores a la patria y traidores al pueblo. Y hay quien dice que esto que aquí sostenemos en tribuna, que cómo lo demostramos, pues si ya anunció Alejandro Moreno Cárdenas una gira interplanetaria para ir a decir que nuestro gobierno es una dictadura comunista, narca, represora, que está dispuesto a pagar con la vida. Si trae 6 guaruras con armas largas y camionetas Suburban blindadas, ¿quién de nuestro movimiento se mueve así? A menos que tenga amenazas del crimen organizado y que tenga un dispositivo de seguridad que le haya asignado el Estado mexicano. Nadie. O sea, yo creo que la oposición está desesperada y quien se desespera hace tonterías. Es el mejor diagnóstico que puedo hacer de ellos, que están siendo tontos útiles a los intereses más deleznables y que están representando lo que el pueblo no quiere más. Bueno, que se quejen de censura del INE. El INE no se toca, decían antes de la elección del 2024. Y los de la Marcha Rosada de la Colina ahora tienen preso a Rufo Appel por hacerle daño por miles de millones de pesos importando combustible sin pagar los impuestos correspondientes. Todavía no tienen votos y ya tienen un preso y dicen que es preso político. Es que el nivel de caradura de la oposición es impresionante. Es el mundo al revés. Pareciera que en tribunas están hablando a ellos mismos de lo que son, de lo que representan, de lo que el pueblo no quiere más. Y no se dan cuenta. Yo más bien, tu pregunta que mucho agradezco, se la haría al PRI, al PAN y al PRD. ¿Por qué son así? ¿De verdad creen que ese camino los va a llevar a recuperar la presidencia de la República? Es más, aquí les digo, el PRI y el PAN acordaron validar el fraude electoral de 88 en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la Cámara de Diputados, que era colegio electoral. El PRI y el PAN validaron el daño más grande económico que hay en el país, que es el Fobaproa, que era de 552 mil millones de pesos, le ha costado más de 2 billones de pesos, más de 2 millones de pesos al país, y todavía se les debe más de 1 millón de pesos y tendríamos que crecer al 3.5% para pagar en 2080. Ese es el, bueno, ya ni decir de los muertos, de los perseguidos, de las desapariciones forzadas, de los asesinatos de líderes campesinos, líderes obreros, líderes políticos. Les aventaban los trailers y los mataban en carretera como a Cloutier. Bueno, mataron a su candidato a la presidencia, Colosio, mataron a su líder de la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu. Su partido surgió del asesinato de su líder, Álvaro Obregón. Y hoy vienen a la tribuna a querernos hablar de política. Bueno, trajeron a Zedillo a darnos cursos de cómo hacer las cosas cuando Zedillo el 5 de diciembre apenas tenía 4 días en la presidencia y desapareció la Corte en un mes. Y dejó al país sin Suprema Corte todo enero de 1995. Vienen a decirnos de control del Poder Judicial, vienen a decir el pacto del usurpador de Calderón con los medios para que callaran la violencia brutal que había producto de sus vínculos con el Chapo Guzmán, y vienen aquí a decirnos que la libertad, que se envuelven en la bandera de la verdad, de la justicia.
de la defensa de los mejores intereses del pueblo. No los defendieron nunca. Hoy menos los pueden defender porque ustedes son títeres del gobierno de Estados Unidos. Termino, senadora presidenta, me pasé un poco, pero es que no había venido y ya les faltaba su medicina a estos jóvenes. Es terrible, terrible su comportamiento. Pero una cosa les digo y con eso cierro. Están en las páginas más negras de la historia reciente del país. Sus nombres, si llegan a aparecer, estarán del lado de las peores causas y nuestros nombres estarán siempre en las mejores causas del pueblo de México. Larga vida a la Cuarta Transformación, larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a la libertad de expresión y larga vida a una república independiente y soberana que solo será posible con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.